Los saludo de la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Miércoles 21 de julio del 2021. Bueno, hoy es un día muy especial, y digo muy especial por el tema que se va a tratar justamente. Y bueno, es los desastres naturales en Chiapas. Y déjeme decirle que no deja de ser tan importante este tema, porque pues nos debe atañar a todos, no solamente a México, sino a todo el mundo, a todos los seres humanos habidos y por haber, porque dentro de este tema de los desastres naturales se encierra justamente el problema del cambio climático, que ya lo estamos observando, y en los últimos días, en las últimas 48 horas, es dramático, pero dramático lo que se está viviendo en Europa, en países de mucha economía como Alemania, como Francia, y evidentemente el centro de la China socialista. De verdad que son imágenes que jamás se había visto. Bueno, unos hablan de hasta de 100 años que fueron las últimas imágenes que se vieron en estos países sobre esto que está ocurriendo. Y justamente para ello hemos invitado a la doctora Silvia Ramos Hernández. Ella es, déjeme decirle, realizó su formación profesional en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, a través de la licenciatura en Biología, maestría y doctorado en Ciencias realizadas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También se ha formado y actualizado en instituciones nacionales e internacionales con énfasis en ciencias de la tierra, geopedología, vigilancia y monitoreo volcánico, riesgos y desastres, geoquímica de aguas termales, sismología volcánica, suelos volcánicos, suelos tropicales, manejo y conservación de suelos, capacitación comunitaria, medio ambiente, desarrollo sustentable y educación ambiental. Bueno, déjeme decirle que nuestra invitada de hoy es una experta en estos temas. Hay por ahí algunos otros reconocimientos, y yo déjeme comentarle que pues me gustaría decir algunos de estos reconocimientos, porque de verdad que vale la pena, y sobre todo reconocer este gran trabajo que se viene haciendo aquí en Chiapas desde hace muchos años por parte de la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández. Bueno, por Sedesol tuvo un reconocimiento nacional al Servicio Social Comunitario, Premio al Mérito Estatal en Investigación 2019, entregado por el gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón, reconocimiento en Ciencias por el Congreso Feminista Nacional 2019, ha dirigido y coordinado varios proyectos, entre los cuales sobresalen proyectos CONACYT, COSITEX, UNICACH, fortalecimiento del Laboratorio de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Plan de Acción ante Cambio Climático del Estado de Chiapas 2009-2010. Bueno, es indeterminable este número de reconocimientos, de trabajos profesionales en esta ciencia, y de verdad que le doy la bienvenida a la doctora. Y antes que nada, doctora, pues de verdad muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Al contrario, Carlos, qué bueno que nos da esa oportunidad de hablar estos temas a la población principalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar por algo, pues ahora sí que famoso, y que de alguna manera nos vamos a ir adentrando justamente con la sociedad chiapaneca, porque es muy importante que este tipo de temas lo digieran, así como se digiere el tema de la salud pública ahora con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, está el asunto de la protección civil, que de alguna manera tiene ya un valor especial en México y aquí en Chiapas, y es justamente sobre todos estos temas de fenómenos naturales, de los temblores, de los huracanes, en fin, todo esto que de pronto nos cae, y hasta dice mucha gente, bueno, pues castigo de Dios. Pues yo no sé si sea castigo de Dios, que no lo creo, pero lo que sí sé es que la mano del hombre tiene mucho que ver en todo esto, y esto también nos va a platicar la doctora. Bueno, pues México es uno de los lugares con mayor problema de sismicidad en el mundo. Ojo, y Chiapas se circunscribe a este país, a nuestro México, como uno de los estados también con mayor problema de sismicidad, y eso es lo que yo le quisiera preguntar hoy a la doctora Silvia Hernández. ¿Cuál es su opinión en torno a este fenómeno, doctora? Bueno, primero un poquito quisiera empezar con el concepto de desastre.
El término desastre natural es un término que ya ha ido desplazándose por el término de desastre, solamente aplicado a aquellos aspectos que tienen que ver con impactos de un fenómeno, por ejemplo, en el caso específico ya del fenómeno sísmico, pues todos tenemos muy fresco el recuerdo del 2017, que pues fue un sismo o un terremoto considerado, que pues afectó no solamente a Chiapas, sino también de manera considerable a Oaxaca, con un impacto muy fuerte, sobre todo en infraestructura, vivienda y pues mucho de lo que afectó a la economía de estas regiones. Sí. Entonces, como bien decía, estos desastres, el desastre cuando ya ocurre de forma que no las autoridades locales ya no son capaces de poder afrontarla y tienen que venir las autoridades federales, pues es convertido en un desastre verdaderamente. Y bueno, pues Chiapas ha vivido muchos fenómenos naturales, no solamente el desastre del terremoto, también recordamos lo del volcán Chichón en 1982, recordemos también lo de Stan en 2005, como esos fenómenos que exacerban la capacidad de poderlos resolver localmente. Sí. Entonces, el desastre generalmente se magnifica, como usted muy bien lo dijo al inicio, por la acción humana. Sí. De manera que hoy se tiene el término de manera genérica como desastre. Y Chiapas efectivamente es una región pues muy proclive a la susceptibilidad y vulnerabilidad ante desastres no solamente geológicos, como pueden ser el volcánico, el sísmico, también los deslizamientos, pero lo que usted también decía al principio, el cambio climático, donde ya definitivamente la acción humana es lo que está exacerbando en la actualidad, cómo se están magnificando puntualmente en diferentes regiones, no solamente en México, en Chiapas, en el mundo en general, donde estamos pues realmente asombrados de lo que está sucediendo en Europa, principalmente en estos momentos. Y pues sí son motivos de mucha preocupación. Claro. Fíjese que yo le quisiera decir, bueno, antes como que se miraba como tabú o mito este tema, pero yo me voy por el lado de los japoneses, que son temas que a mayor publicidad, a mayor información, pues evidentemente nuestra gente, la gente, asume mayor responsabilidad con la prevención, que yo creo que eso es muy, muy importante. Y los expertos lo han dicho, todo depende también del lugar, de la forma del ser humano para poder esquivar este tipo de desastres naturales, porque a veces pues mucha gente, por ejemplo, en un movimiento telúrico, en un sismo o un temblor, pues no sabe para dónde correr. Entonces sí es necesario todos estos temas y de esto, inclusive ya le dijimos a la doctora que pues sí acepta con mucho gusto, cada 2 meses la vamos a tener acá, claro que sí. Porque es un tema de verdad de mucho sentido humano y sobre todo que la sociedad chiapaneca sepa qué es lo que gira alrededor de este fenómeno de los desastres naturales. Estamos hablando de casi 40 sismos del diario en Chiapas ocurrentes, fíjese, es un número que por ahí investigamos, lo ha informado el Servicio Sismológico Nacional, entonces sí estamos, afortunadamente pues son creo que de 2 grados para arriba, maestra, sí, pero usted nos puede platicar esto, a ver, dibújenos. Sí, la mayor parte de la sismicidad que ocurre en Chiapas efectivamente no son sismos que ni siquiera percibimos, pero diariamente hay una cantidad significativa de sismos. Y en la actualidad pues llevamos más de 2.200 sismos por año, casi todos ellos en lo que va del año. En lo que va del año, que son registrados entre magnitudes entre 2 y 5. Afortunadamente en este año pues no ha habido nada que lamentar, afortunadamente, pero eso no quiere decir que en un momento determinado no puedan ocurrir. Por eso es tan importante lo que usted dice, estos temas son bien importantes estarlo hablando una y otra vez con la población, porque no es que sea, como usted también lo decía, no es un castigo de Dios, ni castigo de la naturaleza, ni la violencia de la naturaleza, son fenómenos que han ocurrido permanentemente a lo largo de la historia de la humanidad. Se han sabido de casos catastróficos históricos, volcánicos, sísmicos en todo el mundo, que han ocupado, pues en sus momentos también generado desastres, ¿no? Sí, claro. Y entonces en la actualidad ya con el conocimiento científico que hay, con la tecnología también con el que se está vigilando y monitoreando estos fenómenos,
pues hay más información acerca de esto donde también la población puede acceder para bajar pues todo ese nivel pues también de mala información que a veces ocurre en redes donde se tiende a darle estos elementos como pues castigo de la naturaleza, por ejemplo, y esto pues no lo podemos tratar así como sociedad. Tenemos ahí unas imágenes, a ver si podemos ver. Pero usted siga platicando. Sí, entonces, pues ¿Esto sí, qué es, por ejemplo? pues Chiapas es una región que se presenta con vulnerabilidad, con alta vulnerabilidad, y hay que decirlo así en esos términos completos. Antes nadie quería saber que había riesgo sísmico, que había riesgo volcánico, pero son realidades, ¿no? Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, es como un enfermo, ¿no? Tenemos una diabetes, por ejemplo, hipertensión, y es una enfermedades controlables, que si la vivimos bien con medicamentos no pasa nada, ¿no? Y podemos experimentar una vida muy prolongada. Y es el caso de los fenómenos. Chiapas tenemos dos volcanes activos poderosos. Este es el volcán Chichón, que hizo erupción en 1982, y pues todos, pues sí recordamos lo que sucedió en aquel año, donde fue una región pues que desapareció casi por completo, lo que es Francisco León, y comunidades que quedaron totalmente, pues ahora sí que derrumbadas. Toda la vegetación quedó totalmente calcinada en aquel tiempo. O sea que hemos vivido los chiapanecos este tipo de fenómenos. Y luego, pues ya tuvimos un terremoto de 8.2 de magnitud de 2017. Entonces, bueno, vivimos en una región propensa a estos fenómenos. Tenemos poderosos volcanes como el Tacaná, que es un volcán, pues sí, peligroso, porque pues es un volcán muy, muy elevado, muy grande, y vive mucha población en sus faldas, en sus cercanías, y por si fuera poco, pues también tenemos cuencas muy grandes donde son capaces de arrastrar muchísimo material volcánico que llega a las partes bajas. Está activo el volcán. Está activo, los dos volcanes son activos. Yo no sé si tenga la razón en que Tacaná significa fuego. Casa de fuego, sí. Casa de fuego. Tacna, que significa casa de fuego en mame. Y bueno, ya nos vimos dos volcanes que de alguna manera hay que reconocerlos, son peligrosos. Y esto también debe de contribuir para lo que nos están escuchando, inclusive las autoridades de protección civil, porque yo creo que también es el momento. No hay el momento donde las cosas no se puedan hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente pues ya no debe de vivir gente, creo que ya hay una ley federal, ya no debe vivir gente en estos, a determinados kilómetros de estos volcanes, precisamente por lo riesgoso que significa, y que de alguna manera una acción de concientización, sobre todo de la autoridad, vamos a hablar de la autoridad, pues puede salvar muchas vidas, doctora. Así es, mire, lo que hacemos nosotros en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, a través de prácticas multidisciplinares que hacemos permanentemente, tanto en el volcán Chichón como en el Tacaná, es hablar de estos temas a la gente local, sobre todo los jóvenes y niños. Ellos no vivieron el fenómeno que vivieron los adultos, pero esa transmisión del conocimiento de los padres a los hijos de lo que vivieron y todo el conocimiento científico que ahora poseemos es transmitido a las comunidades, informándoles qué pasó en aquel tiempo, qué sucedió, y que no debemos de ver estos volcanes con terror, no debemos de verlos tampoco como un enemigo, porque los volcanes, al igual que el resto de la superficie terrestre, ya estaba acá. Claro. Entonces, los seres humanos somos los que nos hemos agregado como elementos externos que han modificado sus territorios, y esto hay que saberlo, hay que admitirlo, que vivimos cerca de volcanes pues peligrosos, pero que en este momento, por ejemplo, están bien monitoreados ambos volcanes, tanto Chichón como ¿Quién los monitorea, doctor? ¿Ustedes? Sí. En la UNICACH tenemos el Centro de Monitoreo Volcánico. El Chichón tiene 3 estaciones sísmicas, igual que el caso del volcán Tacaná, hay 4 estaciones sismológicas. Entonces, toda esta información permanentemente se transmite a nuestro centro de monitoreo aquí en UNICACH, e igualmente se retransmite al Sismológico Nacional, al CENAPRED de México, y conjuntamente estamos evaluando la condición de ambos volcanes. Entonces, tenemos una página, por ejemplo, en UNICACH, que es del centro de monitoreo, y ahí se pueden estar viendo el estado de actividad de los volcanes. En este caso, igual que los otros fenómenos, hay un semáforo de alertamiento, que es el color verde, que es normalidad, el amarillo y naranja, que es mayor actividad, y el rojo, que
esperamos que nunca pase, pero no estamos exentos, y el rojo ya cuando se llega a ese estado, pues es evacuación. Claro. Entonces, pero ahora, a diferencia de 1982, Carlos, hay toda una condición en los volcanes de poder advertir con tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De horas tal vez? ¿De días? Incluso de semanas, de poder saber que el volcán va evolucionando y poder trabajar con la gente los mecanismos de evacuación que tienen ya contemplados en la Protección Civil. Entonces, las universidades desempeñamos un papel muy importante aquí en Chiapas. Sí. La universidad, la UNICACH, donde está esto, pues no solamente tenemos eso, sino que estamos formando profesionales en la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, justo para formar este cuadro de profesionales que tienen que ya tener en sus manos todo este trabajo en las comunidades, en las dependencias, en fin, porque ya es nuestro futuro, ¿no? Claro. Sí entramos ya en una época difícil, Carlos, porque no solamente está combinando un fenómeno como el sísmico con el volcánico. ¿Qué pasa cuando en medio de esos desastres, no solamente hay una actividad volcánica, puede haber un sismo al mismo tiempo, o un terremoto incluso, y una actividad hidrometeorológica anormal como las inundaciones que están ocurriendo? Entonces, son lo que hemos visto ya los últimos años, lo que sucedió en Guatemala con el volcán de fuego. Claro, claro. Entonces, llegan estas corrientes o estos lahares que se llaman todo este material volcánico a distancias considerables, que ya no solamente es el daño en la zona volcánica, sino los daños se extienden a varios kilómetros hacia abajo, y entonces llegan a afectar a localidades grandes, por ejemplo Tapachula, o por ejemplo en la zona de allá del Chichón, en la zona norte, como ciudades como Pichucalco, donde pasan ríos importantes, donde llevan muchos de estos materiales volcánicos. Entonces, sí, son temas muy importantes que hay que tomarlos como con una gran responsabilidad individual y colectiva. Claro. Individual porque también al admitir que vivimos en regiones, no es porque digamos, ay, pues qué mal, ¿no? ¿A dónde me voy? Me voy a otra región. No, donde vayamos vamos a tener que vivir cierto tipo de fenómenos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que decía usted, pues la preparación, la formación desde los primeros años en las escuelas, formar profesionales y vivir en lo que ahora se llama la gestión de riesgos, o la gestión ahora integral de riesgos, que es planeación. Si no planeamos el presente y el futuro, no vamos a poder hacerle frente a estos eventos. Pero al planear, Carlos, también tenemos que tomar en cuenta el elemento natural, la naturaleza. ¿Qué es lo que está exacerbando ahorita? Por eso le decía al principio, los desastres son considerados ya no naturales. Porque sí hay un desastre, pero si no hay una condición de gente que vive cerca de los volcanes, pues no va a pasar de ser un evento extraordinario, ¿no? Si está en un lugar remoto o en una isla. Pero si hay gente viviendo en las faldas, pues ahí sí hay un riesgo. Claro. Y es lo que tenemos que trabajar ahora. Las personas que viven en las orillas del río, lo estamos viendo en Europa, ¿no? Yo creo que nunca pensaron que tanto desarrollo humano cerca de los ríos importantes en esos lugares entre Bélgica y Alemania tuviera tanto impacto, ¿no? Y lo vemos aquí en lo que ha ocurrido en las zonas bajas de la zona norte de Chiapas, en la zona de Tabasco, o aquí mismo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, o en San Cristóbal de las Casas, o en Tapachula, donde quiera que veamos es la exposición no controlada y no planeada cerca de los ríos, o las construcciones en laderas también que son inestables, pues tenemos ahorita los resultados. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Pues que tenemos situaciones totalmente cambiantes, donde hay precipitaciones extraordinarias en 24 horas o en 48 horas, que ahora sí arrojan toda la humedad o toda la lluvia que podría pasar en un año completo. Sí. Entonces, la capacidad de absorción del terreno o de las ciudades es imposible, ¿no? Entonces, pues lo que va a hacer pues son los desastres que estamos viendo. Y esto hay que decirlo también, es un tema a veces que pues hay mucha gente, mucha población que no le da importancia, como no se lo dimos al fenómeno de la pandemia. Nadie de la raza humana de los nuevos tiempos modernos pudo haber pensado en que se iba a venir este coronavirus,
y este flagelo que ha matado a cientos de miles de personas por todo el mundo, pues nadie se lo imaginaba. Y la ciencia, de alguna manera, de todo el mundo, de los países más científicos y más adelantados en esta materia, tampoco lo pensaron, porque nos dimos cuenta que no estábamos aptos para recibir este tipo de flagelos, que haya sido como haya sido. Si lo hizo el hombre, lo inventó el hombre o provino del medio ambiente, en fin, como haya sido, déjeme decirle que también así se puede dar con la cuestión de los problemas de desastres naturales. Porque si nosotros no le damos importancia desde ahorita, y como decía atinadamente la doctora, sobre todo los que viven al lado, en las laderas de los volcanes o al lado de un río. Yo recuerdo perfectamente, y le voy a preguntar a la maestra, lo que ocurrió el 5 de octubre, y nunca se me va a olvidar, del 2005, si no, 4 de octubre, 5 de octubre del 2005, 16 años, 21 años del huracán Stan. Una tragedia, un dramatismo que vivimos en la costa de Chiapas, inclusive fue noticia mundial. En aquella época, los europeos que hoy están pasando esta situación eran justamente el pueblo de Chiapas, los chiapanecos de la costa. Hoy, esa madre la naturaleza ingrata, que intempestivamente de pronto llega, bueno, pues está pegándole duro a los europeos y a los chinos, que tienen todas las tecnologías del mundo sabidas y por haber. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el stand, doctora? Y además decirle si pues esto se puede repetir aquí en Chiapas, no sé. Así es. Mire, los huracanes, que por si fuera poco, cada vez están siendo también pues más peligrosos, cada vez hay más, no solamente en números, sino en intensidad. Los huracanes están golpeando muy fuertemente a territorios como Centroamérica y luego Chiapas y bueno, el resto del país también. Y entonces, bueno, lo que estamos viendo es que de dónde viene toda esa fuerza poderosa que tienen los huracanes. Bueno, pues es que el calentamiento global es una realidad. Por mucho tiempo estos organismos internacionales de cambio climático, el IPCC de Naciones Unidas, han ya alertado que si superamos 1.5 grados por arriba de las temperaturas normales a nivel global, vamos a tener pues todo esta parte de clima totalmente cambiante. Desordenado, porque ya no ocurren las lluvias, digamos, tranquilas, las que teníamos normales. Antes, las normales. Ahora las lluvias son caóticas, ¿no? Claro. Llueve a veces donde no llovía antes, o donde llovía antes viene una sequía prolongada, en fin, hay una alteración climática mundial tremenda. Entonces, ¿qué hace? La mayor superficie del globo terráqueo es el mar, y ahí está la gran alimentación de los huracanes. Entonces, México, pues obviamente tiene la influencia del Pacífico y del Caribe, del Atlántico. Entonces, pues tiene mucho de dónde alimentarse de estas corrientes húmedas. Y lo que pasa en Chiapas no es precisamente que tengamos el efecto de huracanes directos, pero sí la gran masa de humedad que queda en esas condiciones de precipitaciones muy abundantes, sostenidas, y si esas masas se quedan de alguna manera estancadas literalmente por varios días, pues se vuelve un caos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en Stan, tristemente. Bueno, Stan también pegó Centroamérica, y al pasar a Chiapas, pues la cantidad de precipitación fue extraordinariamente elevada, y los cauces de los ríos ya no se dan abasto. ¿Qué es lo que está pasando? La deforestación tan amplia que tiene nuestro territorio, Carlos, sí. Y como nuestra región es montañosa por donde quiera que la veamos, y un 60-70% de la orografía chiapaneca es montañosa. Entonces, si a esto le agregamos la deforestación y la erosión de los suelos y los terrenos de ladera, pues vamos a ver estas avenidas con una gran cantidad de sedimentos, rocas y árboles, todo lo que traen los ríos, y ¿a dónde van a dar? A solvar, a rellenar literalmente los cauces de los ríos. De manera que cuando vienen lluvias prolongadas, no hay capacidad de absorción de los terrenos y de absorción o de que estos cauces los puedan albergar.
Entonces desparraman, ¿no? Desparraman Claro. y van a tener esos efectos Sí. lamentables de las inundaciones. Sí, fíjese que yo quisiera, y ojalá pues los que nos están escuchando, yo quisiera también que la maestra nos explicara, porque tenemos que formar a los jóvenes, tenemos que crear desde ahorita conciencia sobre este tipo de, bueno, ahí estamos viendo los jóvenes precisamente de la UNICAI. ¿Y por qué saqué esto? Porque existe este instituto de investigación, donde usted es directora general, Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICAI, de aquí de la capital Tuxtla Gutiérrez. Esto es muy importante, porque yo creo que tenemos que enseñarle a los jóvenes justamente este estereotipo, este nuevo chip sobre desastres naturales, para que el día de mañana, bueno, pues si no, esta sociedad que estamos pasando, que se nos está yendo ya, pues que las nuevas sociedades pues no cometan el mismo error de nosotros, porque sí es necesario que al menos un llamado esté en un libro, por ejemplo, de primaria, cuando ya de los niños, enseñarles lo peligroso, el significado, y no amedrentarlos, no atemorizarlos, porque no se trata de eso. Se trata a los niños de Japón, y le platico de Japón porque tuve la oportunidad de hace muchos años de entrevistar a don Carlos Kasuga, un japonés muy renombrado a nivel nacional allá en Tapachula, y bueno, él no era de Tapachula, era de México, pero lo entrevisté en Tapachula, y yo recuerdo que él me decía la cultura japonesa, porque si empezamos nosotros, como hacía antes el gobierno federal, el gobierno mexicano, de no alertarnos, de no decirnos de que esto podría ser riesgoso o peligroso, bueno, pues ahí estaban los problemas. Y yo creo que ahora debe ser todo lo contrario. Ahora es una situación adversa, donde tenemos que saber la realidad sobre este tipo de situaciones. Yo le pregunto a la maestra si participan los jóvenes. ¿Hay participación de los jóvenes en este instituto? Muchísimo, muchísimo. Fíjese que tuvimos pues ahora sí que nos adelantamos a los tiempos cuando este instituto se creó en el 2009. Sí. Ya como Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos con fondos de CONACYT. Entonces, tenemos 12 generaciones con alumnos de Ciencias de la Tierra, pero es una carrera poco conocida, por eso qué bueno que a través de su medio nos ayuda a difundir estas otras opciones que se requieren y están muy vinculadas a las necesidades pertinentes que requiere la sociedad hoy día. Igualmente tenemos una maestría ya también incorporada a los programas nacionales de calidad del CONACYT. Sí. Es la maestría en gestión de riesgos y cambio apoyo de becas CONACYT. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Ya es la urgencia en todos lados, en todo el mundo, de darle espacio a esta formación de jóvenes, porque no solamente es formarlo en estas disciplinas multidisciplinarias de ciencias de la tierra o de los riesgos o lo del cambio climático, sino con una conciencia muy grande, Carlos. Igualmente sí. Aprovecho a la población, porque ningún recurso económico, por más que haya en países de primer mundo o los países en desarrollo, sí. De que todo el recurso que está volcándose a reparar lo que destruye una inundación o un terremoto, va a marcar la diferencia. Si nosotros mismos como sociedad, sea individual o colectiva, rural o urbano, no hacemos algo para mejorar nuestro entorno. Si la sociedad no participa y solamente estamos inactivos viendo lo que está pasando y nos admiramos o nos da temor tal vez, y si no actuamos localmente, las cosas a nivel mundial no van a mejorar, y por eso pues ya ve que en todos lados ya hay pues corrientes muy grandes hablando y exigiendo más acciones a nivel gubernamental para que se restaure el medio ambiente. Es decir, las laderas y esos programas que están ahora cobrando mucha vigencia de Sembrando Vida, hay que hacerlo con conciencia, la reforestación, hay que cuidar todo lo que se siembra, hacerlo realmente con conciencia de lo que es el valor de la preservación, porque la naturaleza no es peligrosa, la naturaleza no es violenta, lo que nosotros hicimos es violentar todos esos aspectos, por eso es que decimos los desastres no son naturales, lo que no es natural es que el hombre modificó todo el entorno sin saber lo que iba a venir más años después. Entonces, creo que ahorita es un momento muy importante. Fíjese, ahorita las Naciones Unidas promueven esta década, sí. Del 2021 al 2030, como la década para la restauración
de los recursos. Tenemos que reparar todo lo que ya mal se hizo las generaciones pasadas, o a lo mejor las nuestras, ¿no? De la deforestación tan intensa, y muchas cosas son tal vez no reparables a corto plazo, pero hay que hacerlo por el bien de las generaciones futuras. Si nosotros no lo hacemos, las generaciones futuras nos los van a demandar. Claro, claro, y son nuestros nietos y no queremos que le pase nada a nuestros nietos. Déjeme decirle que estamos viendo la parte de atrás, es la rotativa de Diario de Chiapas, la moderna rotativa de Diario de Chiapas, que cotidianamente, bueno, pues hace transitar este importante medio de comunicación aquí en la frontera sur, y ahí lo estamos viendo, la majestuosidad de esta rotativa, de verdad que pues es un orgullo para Chiapas, porque pues de alguna manera tenemos este reconocimiento desde la torre digital de Diario de Chiapas, donde se manejan tres postales de medios de información, que es la radial, la digital, donde estamos ahorita, y evidentemente el impreso. Eso es muy importante. Radial, digital y el impreso. Son tres factores importantes que le estamos dando un valor agregado a esta frontera sur de México. No lo tiene Yucatán, no lo tiene Veracruz, no lo tiene Campeche, lo tiene Chiapas, y esto nos debemos sentir, al menos los que colaboramos aquí y trabajamos aquí, orgullosamente chiapanecos. Pues maestra, yo le agradezco de verdad que nos haya permitido, que usted haya aceptado esta charla, entrevista. Es un tema de verdad apasionante, pero más que apasionante, nos enseña salvar vidas. Yo creo que pues no cualquiera, ojalá los que nos están escuchando, los empresarios y toda esa gente, pues de alguna manera tenga comunicación con el UNICACH, y a través de, pues no sé, podían haber concursos para patrocinar becas a determinados estudiantes sobre esta materia, porque aquí lo que estamos haciendo es, ahora sí que como el túnel del tiempo, nos estamos adelantando para que las cosas no sucedan. Yo creo que esto es muy, muy importante. Tenemos que tener un túnel del tiempo aquí en Chiapas. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues la sociedad chiapaneca, nosotros. Maestra, le agradezco mucho y pues ahí está para que usted haga la última invitación. No sé, lo que usted quiera decir. Con todo gusto, y pues todo esto, pues acudir siempre a fuentes oficiales en todos los fenómenos. Ahí tenemos la página de nuestro instituto, la página es igerc.unicach.mx, y pues estamos ahí a la orden en UNICACH. Ojalá que también jóvenes que se interesen por la licenciatura en Ciencias de la Tierra o bien la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, ahí estamos directamente para darles información. A pesar de la pandemia, nosotros estamos, sobre todo autoridades administrativas, estamos trabajando directamente con todos los cuidados en nuestros espacios, y pues nada, pues ahí los esperamos. Realmente, don Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad, y claro, con todo gusto le aceptamos la invitación para seguir hablando de esos temas que son de mucha importancia para concientizar a la población, pero concientizar sobre todo, Carlos, a la acción. Claro. ¿Sí? Sí, tenemos muchísimo que hacer a nivel personal, a nivel individual, familiar, incluso con las cuestiones de residuos, basura, mejorar el estado constructivo de nuestras instalaciones, en fin, ¿qué le puedo decir? Este edificio, por ejemplo, en el que estamos aquí, es un ejemplo justamente de cuestiones preventivas con tan buena calidad constructiva que tiene el edificio, que lo vimos cuando estaban empezando a hacer. Se ve que se invierte. Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer una construcción de vivienda, lo hagamos con conciencia de que pueden haber eventos fuertes en el estado, como un sismo fuerte, y entre mejor invirtamos en nuestra construcción, hablando de la prevención, pues lo vamos a mejorar. Entonces, sigamos hablando de estos temas. Tenemos en el instituto una cantidad importante de especialistas también que con muchísimo gusto participamos. Muy bien, doctora, nuevamente, muy amable, gracias. Bueno, hasta aquí llegamos al final de su programa Z Digital, en la entrevista desde la torre digital de Diario de Chiapas. Nos vemos, hasta la próxima. Cuídese mucho, cuida a su familia, todavía estamos en época de pandemia. Hasta la vista.
Más Gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! En la cajita mágica, por el diario de Chiapas TV.